Nos encontramos en la población de Fuentespalda, provincia de Teruel, y venimos a recorrer su vía ferrata llamada Torreta dels Moros, catalogada como K2. Al lado tenemos la ferrata Mas de Pau 1, de mayor dificultad, y que haremos cuando terminemos la primera, ya que están muy juntas. Vamos subiendo el sendero siguiendo alguna señal indicativa, y primero llegamos a la Mas de Pau 1, que pasaremos de largo, ya que primero vamos a hacerla fácil. Empezamos subiendo por una placa tumbada con muchas grapas, y enseguida giramos a la derecha para hacer un pasamanos ayudados por una larga cadena. Seguimos flanqueando y volteando la gran roca y rápidamente llegamos a una grieta que pasaremos por un pequeño puente tibetano de 2 metros. Pasamos por un caos de bloque y llegamos a un tramo vertical, que será el lugar donde se cruza con la subida de la otra vía ferrata. En unos 20 minutos, como dice la reseña, hemos terminado y ahora descendemos hasta la cabecera de la K4, teniendo el macizo rocoso todo el rato a nuestra derecha. Esto ya es otra cosa. Empezaremos sobre un gran bloque, pero ya con algo de desplome. Y además las grapas están bastante separadas, cosa que dificultará la subida a los más bajitos. Superado el primer desplome, llegamos al paso del agujero, donde al faltar una grapa tendremos que meter la mano y buscar las presas que hay en su interior. No es fácil. La pared va perdiendo verticalidad y dificultad, y al llegar a un pino que hay en lo alto, estamos en la intersección de las dos vías. Como vamos bien de tiempo, subimos un poco más para visitar la Torreta dels Moros, que en su momento fue un castillo y da nombre a la vía ferrata.
Tras la visita, empezamos a descender por un camino serpenteante y en unos 20 minutos nos dejarán los coches. En mi opinión, una vía ferrata para todos los niveles y una segunda para los más atrevidos. Imprescindible para coleccionistas de este deporte.